Bien, chicos, el día de Profe, hoy, me puede dar un minuto? Es que me pasó algo. Y ya por listo, eso. Barreto, vamos y regresamos enseguida. Bien, hoy tenemos la grata noticia de la compañera Pacheco, ¿verdad? Que está de cumpleaños, chicos. La compañerita está de cumpleaños, ¿verdad? Britney Pacheco, entonces vamos con mucho respeto también a entonarle feliz cumpleaños, vamos a cantarle el feliz cumpleaños, ¿verdad? Sí, entonces lo quiero escuchar a todos. Aquí les voy a compartir la música del cumpleaños, chicos, y vamos a homenajear a la compañera, ¿sí? Luego sí empezaremos con nuestra clase normal. Entonces, chicos, afinar gargantas para entonar el feliz cumpleaños y hacerla sentir muy bien a la compañera hoy en su día, ¿verdad? Si ya se siente alegre, pues vamos a todos juntos en compañerismo a hacerla sentir mucho más alegre, ¿verdad? Entonces vamos a entonar todos juntos, chicos, el feliz cumpleaños para la compañerita, ¿ya? Y luego Pacheco nos dirá algunas palabras, no sé lo que quiera decir Pacheco, ¿ya? Entonces vamos a escuchar el feliz cumpleaños, chicos, ¿sí? Happy birthday to Vamos you. a cantar, chicos, Happy birthday todos los quiero to escuchar, cantar a you. la compañera. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Feliz, a ver todos, le deseamos a ti, de años de años feliz, happy birthday to you. A ver, chicos, solo escucho a un compañerito nomás que canta todos, los quiero escuchar a todos. Solo a Mirka le escucho. Eso, ahí los escuché a los compañeros. Denle un feliz cumpleaños a la compañera, ¿verdad? Que Dios la siga bendiciendo por muchos añitos más, ¿verdad? Que le siga dando esa fuerza. ¿Cuántos años cumple Pacheco? 14. 14, ya, muy bien. Ya está cerca de la quinceañera, ¿verdad? Dígalo, cumpleañera, que esta fiesta ¡Viva! está más muerta, pero bueno, dígalo, cumpleañera. Ahí ¡Que habló viva! eso, muy bien, ahí Oye, habló muchacho, por favor. ¡La torta! ¡Falta la torta! ¡Aquí falta la torta! la torta cuando regresemos a presencial, chicos. Allí le compramos una torta bien bonita, Pacheco. Le compramos una torta de Barbie. Papi, las mañanitas. Una torta de Barbie. Aunque sea un choco cake, aunque sea. Ahí ponemos una Claro, velita y ya. sea un cake, chicos. No, tenemos que reciclar un palo de los árboles de Lonil y listo, le prendemos fuego y ya está. En un quesito ahí, una ramita. ¿Qué pasó, Carril? No te escuché entrecortado. Pongan las mañanitas. Las mañanitas. Esta es la torta, oh sí. Estas son las Ahí tenemos a mañanitas Estas en las que son cantaba el mañanitas. COVID. Al final de la clase le vamos a entonar las mañanitas a Britney, ¿ya? Para que se sienta mucho más alegre, para perder la clase. No, 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 no. Vamos a escuchar la clase, chicos, ¿sí? No, ya. Luego, ya al final le cantaremos nuevamente las mañanitas a Pacheco, ¿ya? ¿Sí? Listo. Entonces, algunas palabras, Pacheco. A ver, palabras de cumpleañera. Vamos a escuchar a la cumpleañera. A ver, puede ser que nos esté invitando, nos esté haciendo, no vaya a ser una invitación. A ver, la escuchamos a Pacheco. No, pues agradecerles
Estoy Ya. feliz, emocionada, no sé, agradecerles. Gracias. Ya, listo, listo, Pache. Bueno, pues otra cosa si estuviéramos en presencial, ¿verdad, chicos? Ahí sí se le hace algo más bonito, todos juntos allí. ¿Sí? Bien. Ahora sí, chicos, vamos a concentrarnos en la clase. Ya le cantamos a la compañera. Ella nos mencionó que se encuentra muy feliz. Pues, ¿cómo no estar feliz cumpliendo un año más de vida, chicos? Agradecerle más que nada al que tenemos en las alturas, ¿verdad? A Papito Dios, que nos tiene aquí reunidos, nos permite compartir este momento ameno, ¿verdad? También Pacheco va a compartir su momento en familia luego, ¿verdad? A ver. Bien. Chicos, hoy veremos varios orígenes. Conoceremos uno de los orígenes de la imprenta. También pasaremos a conocer los orígenes de la tinta y cómo se han dado los orígenes también de la tipografía. Todo esto viene de la mano, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando vimos también la historia del diseño gráfico en el año anterior, pudimos ver algo breve acerca de la imprenta, de quién es su creador, ¿sí? Es un alemán que se le atribuye el, el nombre del padre de la imprenta. Si bien es cierto, chicos, en cuanto a este tema de la imprenta, esto ya se daba en años anteriores, la impresión, ¿sí? Pero no se lo daba como después del invento de Johannes Gutenberg, ¿sí? No se lo llevaba a esa reproducción múltiple. Ya una vez que apareció este artefacto, la imprenta, ya se podían colocar y crear libros, ¿sí? A gran escala, a gran volumen. Si bien es cierto, en los tiempos de la antigüedad, eh, aquellas civilizaciones utilizaban los papiros y los pergaminos, ¿verdad? Para escribir, pero no era el material, ese material que ellos utilizaban no era tan duradero, porque a medida que iba pasando el tiempo, esos pergaminos o papiros se iban destruyendo y esa información se iba perdiendo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver un poquito del origen de, de la imprenta, chicos. Vamos a conocer de qué se trata este tema. A ver, vamos a pedir la participación en Maná. Hubieron estudiantes que no me quisieron participar, no hay problema. Participamos con los que quieren participar. ¿Sí? A ver, Arellano, ayúdame con esta presentación PowerPoint. Origen de la imprenta. La evolución de la imprenta se produjo en distintos lugares del mundo y en diferentes épocas, de las civilizaciones egipcias, griegas y romanas, y las copias manuscritas mediante pluma o pincel. Hasta la prensa moderna han sido muchos los factores que han influenciado favorablemente. En China, gracias a la difusión de la religión budista y a la necesidad de confeccionar copias de las oraciones, esta evolución tuvo una gran influencia. También lo fue la búsqueda de materiales de escritura más adecuados, ya que el papiro y el pergamino resultaban demasiado frágiles y finos. La llegada de los caracteres móviles favoreció el desarrollo de distintas técnicas de grabado, entre ellas el aguafuerte y el grabado al humo, con planchas de cobre, al igual que la aguatinta, que permite simular el efecto de la pintura de la acuarela. Listo, muchas gracias, Arellano. Muy bien, excelente lectura. Eh, si bien es cierto, chicos, ahí pudimos ver varias técnicas que se usaban en aquel entonces para mucho antes. Esas técnicas que ustedes observan allí, agua fuerte, grabado al humo y el agua tinta, ¿verdad? Se las realizaban en unas planchas de cobre. Por lo regular, quienes fueron esos precursores eran los chinos. Ellos tenían unas planchas de cobre y en esas planchas ya tenían escrito lo que iban a realizar la impresión, ¿sí? Solamente colocaban, en la imagen anterior vamos a ver perdón, en la presentación que sigue vamos a ver una imagen de cómo aplicaban esa técnica del agua tinta, ¿verdad? Pasaban esa plancha por una especie de agua con tinta y luego la sacaban y se impregnaba ese material que ellos deseaban obtener, ¿verdad? Sí, entonces uno de los primeros precursores en cuanto a este tema de la imprenta fueron aquellos chinos, aquellas civilizaciones chinas también, sí, que ellos tenían, y más adelante también vamos a ver
que ellos fueron quienes le daban vida a la tinta, ¿sí? Utilizando una mezcla de varios componentes. Al momento de que las llevaban a la imprenta, una vez que apareció la imprenta, esas tintas que habían creado años anteriores ya no iba a servir, sino que tuvieron que nuevamente crear una nueva fórmula con varios componentes para que esa tinta sirva al momento de colocar en una plaqueta grande, colocada letra por letra en la imprenta. Entonces ellos con una especie de esponjita iban colocando esa tinta y lo llevaban a esa prensa grandota que, que en este caso es el invento de Johannes Gutenberg. Simplemente lo remodificó, ¿verdad? Ya cuando veamos aquí también les traje un video para que ustedes se orienten un poco mejor, una historia bastante interesante, ¿sí? Guerrero, ayúdame con esta presentación, por favor, Ani. Historia de la impresión. En el occidente sería en el año 1440 cuando por fin se atribuye la invención al alemán Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg, el llamado padre de la imprenta. Después de una gran controversia por disputar la gloria de este título entre alemanes, italianos, franceses y holandeses. No obstante, ya entre los años 430 y 440 antes de Cristo, se dice que los romanos imprimían inscripciones sobre objetos de arcilla y fue posteriormente entre 1041 y 1048 cuando Vigen en China y gracias al papel de arroz diseñó el primer sistema de imprenta de tipos móviles en el cual tallaban caracteres chinos sueltos dispuestos en fila desde complejas piezas de porcelana. Listo, muchas gracias, Guerrero. Entonces, chicos, permítanme un minuto, ¿sí? Ya, es así como se lo conoce a Johannes Gutenberg, ¿verdad? Como el padre de la imprenta, después de una gran disputa entre alemanes, italianos y franceses, y también entraron los holandeses, pero igual el alemán salió victorioso de esa disputa, ¿verdad? Y ahí es cuando se le atribuye este segundo nombre como el padre de la imprenta, ¿ya? Y es así como también surge varias técnicas de impresión. Incluso ahí la compañera nos indicaba que también los romanos realizaban este tipo de impresión en una especie de arcilla, ¿sí? En donde ellos grababan sus escritos o sus diferentes mensajes que necesitaban llevar de esa manera. Y ahí también tenemos una técnica, ¿verdad? El agua tinta, ¿sí? Entonces ellos pasaban por esa agua, ¿verdad? Diferentes plaquetas y en donde al momento de sacarla ya tenían la impresión realizada en un papel, ¿sí? Hasta que luego apareciera, en este caso, la imprenta, ¿verdad? Como la conocemos en la actualidad. Veamos un poquito también de la historia del uso de la tinta. Quiero que me ayude Ojedis. A ver, Ojedis. ¿Hasta qué punto lo leo? Desde el inicio, Ojedis, por favor. Desde el título hasta nueces, aceite de nueces, todo. Historia del uso de la tinta. Los primeros en usar tinta fueron los chinos hace probablemente 5.000 años para ennegrecer superficies de piedra con una mezcla de hollín, gelatina animal y aceite. En otros lugares se elaboran otros tipos de tinta con un colorante vegetal o un
pigmento mineral y alguna sustancia que sirva de aglutinante. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, en Europa hay dos tipos de tinta, la que usaban griegos y romanos, hecha de hollín, cola y agua, y otra hecha de sulfato de hierro, hiel, goma y agua. Ninguna sirve para la imprenta, así que tuvo que inventarse otra hecha a base de aceite de Turpentina. de turpentina y aceite de nuez. Listo, muchas gracias. A ver, respondiendo a la pregunta que me formuló aquí el compañero Pilar, de cómo los chinos o cómo las personas en este caso realizaban los pergaminos, ¿verdad? Los pergaminos, chicos, era de un papel, era una especie de un papel, ¿verdad? Pero en este caso era otra clase de material, muy parecido al papel, pero un poquito más frágil. A medida que iba pasando el tiempo, ustedes saben, no todo es duradero, ese pergamino como que se iba partiendo, ese pedazo de papel se iba partiendo y se iba deteriorando, ¿verdad? Sabemos muy bien, y ustedes más que nada saben cuando vimos la historia del diseño gráfico, aquel político chino que creó el papel, ¿verdad? Kai Lung, entonces desde allí se puede plasmar la información, ¿sí? Entonces aquellos pergaminos eran de esta manera creados a base de papel, ¿sí? Pero como sabemos, coloquémonos en la antigüedad y ahora en la actualidad, ¿verdad? Todo ha cambiado, entonces, asimismo, ellos tenían escasos recursos, poca tecnología, entonces se acomodaban a lo que tenían en su época. Entonces, por ende, el papel o el pergamino o el papiro que utilizaban ellos no era de un buen material, entonces obviamente al pasar los tiempos, los años, se iba a deteriorar, ¿ya? Como les indicaba también, se crearon varias, chicos, tintas en aquella época para realizar sus manuscritos, ¿verdad? Entonces, allí quería mostrarle un poquito más de cerca la imagen de la imprenta, esa que está allí, ¿ya? Si ven aquí a las personas, ¿sí? El personaje que está aquí está colocando las diferentes tipografías en una placa, si va armando, en este caso, el mensaje o lo que le hayan pedido que realicen aquella imprenta, y van armando letra por letra, fuente por fuente. En el video se ve como efectivamente Johannes Gutenberg era una especie de letra que ahora la conocemos como tipo gótica. Él la iba recortando letra por letra para luego armarla en una placa, que es la que tiene el caballero de aquí. Acá otra persona se encargaba a través de estas esponjitas irle colocando la tinta a aquellas placas para luego al final ya llevarla aquí a la imprenta y con el tornillo ir bajando poco a poco e ir haciendo aquella impresión en el papel, ¿verdad? Entonces, allí conocimos un poco de la historia de la tinta. Pinto, ayúdame con esa presentación PowerPoint, Pinto. La tipografía y su historia. A ver, Pinto. Andrés, Ayúdame con esa presentación PowerPoint, Pinto, para que los compañeros y yo también escuchemos de qué se trata el tema. la tipografía tal como la conoce solo se hizo realidad con la invención de la imprenta, ver más abajo, pero en realidad tiene orígenes más antiguos. Muchas de las fuentes que se utilizan ampliamente en la actualidad evolucionaron a partir de diseños anteriores. ¿Sigo leyendo? Sí, en el siglo. En el siglo en Mesopotamia se utilizaron punzones y troqueles para estampar formas de letras o glifos en sellos. Era una forma muy temprana de impresión. También hay evidencia de que usaron técnicas de impresión similares en Babilonia, Creta y la antigua Grecia.
Listo, ahí nos indicaba el siglo II antes de Cristo, ¿verdad? AC antes de Cristo en Mesopotamia usaban punzones o troqueles para estampar letras o glifos, ¿verdad? O también utilizaban la técnica similar a la que se usaba en Babilonia, una técnica más o menos parecida de esta forma, en donde colocaban en una especie de tipo de de tipo de arcilla, sus diferentes tipografías. En aquel entonces existían otro tipo de tipografía, ¿verdad? Dependiendo de la civilización en la que se encontraba, ¿sí? Entonces, a la actualidad, y si ustedes recuerdan también cuando vimos la línea del tiempo del diseño gráfico, pudimos evidenciar cómo se iba dando esa evolución cuando apareció la tipografía y luego la revolución de las nuevas tipografías, como ahora lo conocemos en la actualidad. Hay un sinnúmero de tipografías, chicos, que nosotros podemos utilizar. Hay unas muy bonitas y otras que no son tan agradables, ¿verdad? Pero así hemos hecho un recorrido en la historia, hablando del origen de la imprenta. Ya sabemos quién es el creador o quién es el padre de la imprenta, ¿verdad? Johannes Gutenberg. Sí, chicos, no se olviden qué técnicas usaron, ¿verdad? Antes de que se inventara la imprenta, porque si bien es cierto, y como lo escuchamos a los compañeros, habían otras técnicas de impresión antes de que llegase la imprenta, ¿sí? Entonces esas técnicas allí las pudieron ustedes observar: agua fuerte, grabado al humo y agua tinta, ¿ya? En 1440 se da y se atribuye, ¿verdad?, el nombre del padre de la imprenta, ¿sí? Entonces, después de esa gran disputa que hubo entre alemanes, italianos y franceses, y también entraron los holandeses, ya por fin, en el 40, ya se pudo atribuir ese logro al alemán Gutenberg. También vimos la historia de la tinta y cómo se conformaba, ¿verdad? Diferentes componentes, como les decía, utilizaban para crear en este caso, la tinta, ¿verdad? Varios componentes en aquel entonces. Ahora también ya hay otras composiciones, diferentes tipos de tinta, ¿verdad? Y su tipografía en los tiempos antiguos. Vamos a prestar mucha atención, chicos. Aquí les he traído un video acerca de la historia de la imprenta, muy bueno, que nos va a servir y los va a orientar mucho mejor en cuanto a este tema, ¿ya? Espero que les guste este video. La invención de la imprenta ha tenido efectos profundos y de gran trascendencia. La historia de la imprenta y su desarrollo está inseparablemente ligada a la sociedad y su influencia sigue aumentando. Origen de la imprenta. Los antiguos chinos fueron los primeros impresores y el material impreso más antiguo que se conserva es un amuleto budista realizado por orden de la emperatriz Shotoku en el año 768 de nuestra era. La impresión se hizo sobre papel con bloques de madera o con planchas delgadas de metal fundido y se editaron más de 1 millón de ejemplares. Pero ¿quién inventó la imprenta? El hombre a quien generalmente se atribuye la invención de la imprenta es Johannes Heinrich Gutenberg, que nació en Maguncia en el año de 1400 y murió en la misma ciudad en el año de 1468. En realidad, el famoso impresor germano no hizo más que perfeccionar la prensa e idear el sistema de impresión con letras móviles, pues la imprenta en sí ya se conocía antes de su nacimiento. Entre 1436 y 1450 se sabe con seguridad que Gutenberg construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente, y sería en 1455 cuando inauguraría la industria editorial con la Biblia de Gutenberg. La expansión del invento llegó a Italia y a Roma, y sería en 1464 cuando en Francia emplearon la técnica y posteriormente en Oxford en 1479. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera.
Después se entintaba todo el contenido y se apretaba contra el papel o el pergamino. Gutenberg, que era un metalúrgico experto y un hábil grabador, fundía los tipos con una aleación de estaño, plomo y antimonio, que además de ser resistente, resultaba fácil de fundir. Aunque la idea de imprimir se les había ocurrido a los chinos muchos siglos antes, no les fue posible utilizar los tipos móviles porque su lengua está compuesta de millares de ideogramas o palabras símbolos. Las lenguas europeas, por otra parte, solo empleaban 2 docenas de caracteres, lo que hacía mucho más fácil la fundición de tipos y la composición. El primer libro impreso con tipos móviles fue la Biblia de Johannes Gutenberg. Se completó en Maguncia en agosto de 1456 y contiene 634 hojas de tamaño folio, con el texto a doble columna. Gutenberg utilizó un tipo de letra conocido con el nombre de textura, cuyo aspecto era muy similar al de las Biblias manuscritas de su tiempo. 150 ejemplares se imprimieron en papel y 30 en pergamino, que era más caro. Aunque en aquella misma época se estaban llevando a cabo diversos experimentos en el campo de la impresión en diversos países europeos, a Gutenberg le corresponde el mérito de ser el primero que reunió las diversas facetas del arte de imprimir, fusión de tipos, fabricación de tintas y provisión de papel, en un proceso único y coherente. Expansión de la imprenta. En la atmósfera de prosperidad del Renacimiento, la tecnología de la imprenta se extendió con rapidez, principalmente a través de los antiguos centros comerciales situados a lo largo del Rin. La mayoría de los primeros impresores de los distintos países eran alemanes, que habían sido atraídos por el beneficio extranjero o que se habían visto obligados a salir de su patria a causa de la excesiva competencia. Se establecieron imprentas en Italia, Suiza, Francia y Holanda, España y Hungría, Inglaterra, Suecia, Rusia y Norteamérica. Se estima que hacia el año 1500 en 300 ciudades, 1700 imprentas habían impreso alrededor de 40.000 ediciones diferentes en un total de 15 o 20 millones de ejemplares, principalmente sobre materias legales y religiosos. La mayoría de los que compraban libros eran nobles, clérigos, abogados, comerciantes y estudiantes, y por lo general se imprimían en latín. Importancia de la imprenta en la historia. Con la explosión de la imprenta, los hombres se implicaron profundamente en las grandes cuestiones de su tiempo. Los reyes y las altas jerarquías de la iglesia intuyeron enseguida el poder y la influencia que tenían los impresores en la difusión de las ideas entre las gentes. Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. Revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales, al multiplicar el número de libros y reducir su coste, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme nunca visto hasta la fecha. La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesia, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Los libros, revistas y periódicos modernos utilizan centenares de estilos diferentes de caracteres tipográficos. Muchos de estos fueron diseñados en la época del Renacimiento. Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaba que éste hiciese un papel censor y marcara los temas de los que se podía hablar y los que quedaban relegados al olvido. Con la invención de Johannes Gutenberg entraron en juego las empresas que manejaban las imprentas y con ellas el capital, y una vez el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, estas se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían